sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Diciendo antes que el Señor se place en servirnos, el Señor se place en bendecirnos, el Señor se place en que nosotros estemos satisfechos en su presencia, en su compañía, y disfrutando de todo lo que Él es. La mesa, cuando se prepara una mesa, está todo bien preparado, bien dispuesto para los comensales, y la persona que la prepara y que la ha aderezado se complace en que aquellos que ha invitado pues se queden satisfechos, ¿no? Y creo que el sentimiento también de Dios es que en medio de las rutinas de la vida, de las dificultades, del sufrimiento, lo que sea, nosotros nos complacemos cuando venimos a su mesa, nos deleitamos en Él y recibimos también su palabra, que es el pan de vida que necesitamos, ¿no? Y bueno, que Dios nos pueda complacer y servir a través también de la palabra de Dios y nos pueda edificar. En Mateo capítulo 21, versículo 28, hay en capítulo 21 hay varias parábolas, pero vamos a leer dos parábolas de Jesús en Mateo 21, versículo 28. Decíamos el otro día que Jesús hablaba en parábolas para que la gente pudiera entender, ¿no? Pudiera recibir la enseñanza. Vemos que aquí una de las cosas que Jesús quiere decir, quiere enseñar, vamos a leerla, ¿no? Parábola de los dos hijos. Que dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vemos que dos hijos, pues yo tengo la interpretación de que, dado el contexto de esta parábola, un hijo era el que le dijo que sí iría, pero no fue. Y el otro es el hijo que le dijo que no, pero luego fue. Jesús está diciendo que él estaba ministrando a una nación, él estaba trayendo un mensaje a una nación en que sus hijos no todos tenían las características de la obediencia, ¿no? Pero también uno de los hijos puede ser que aquellos que no eran judíos fueron los que al final se acercaron a Jesús, creyeron en Él y le sirvieron. Así que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. También cabe esta interpretación, ¿no? Aquí hay una palabra que dice que yo voy a trabajar en mi viña. Ve a trabajar en mi viña. El arrepentimiento es una de las cosas que nos llevan al servicio. Cuando una persona no está convencida de quién es Jesús, como algunos de los judíos le rechazaron y no creyeron en Él,
Entonces tampoco aceptaron la necesidad de su salvación, por lo tanto tampoco trataron de servirle. Por eso que cuando una persona se arrepiente, es una persona que entra en una dinámica de servicio. Porque la religiosidad, como los judíos, generalmente son personas estáticas, donde no, pues el pueblo judío, donde solamente manifestaba religiosidad, pero no manifestaba un auténtico servicio como Jesús quería, ¿no? Desde luego que los escribas y fariseos también entran aquí porque ellos como líderes también no querían trabajar en la viña de Israel, llamados por Jesús a hacerlo. Por lo tanto, también los escribas y fariseos se quedaban con la ley, el conocimiento, las escuelas de enseñanza del Torá, pero sin embargo tampoco llegaban a un servicio práctico en relación a las personas, pero también sometidos al señorío de Jesús. Entonces, está claro, ¿no?, que muchas veces ocurre esto. Y Jesús estaba en un ambiente en que realmente no todas las personas eran iguales y entraban dentro de esta panorámica, ¿no? Algunos decían, sí, yo quiero, pero luego en realidad no fueron. Y sin embargo los que reaccionaron fueron los que dijeron que no, pero luego dijeron que sí. Cuando alguien dice que yo voy a hacer algo, generalmente pues debería de hacerlo, ¿no? Pero no cumple las promesas. El Señor quiere que nosotros cumplamos las promesas. Desgraciadamente prometemos mucho a Dios, pero luego nos vamos sin obedecer, sin hacer lo que el Señor ha dicho que hagamos, ¿no? Cumplir lo prometido es importante. Por eso cuando el arrepentimiento es decir no a una vida y un aspecto de nuestra vida oscuro y vil y empezar a entrar en el servicio que tiene que ver con la obediencia, la justicia, la verdad, la santidad y la integridad, ¿no?, para Dios, ¿no? La Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces aquí entra ese amplio aspecto en el que muchos dicen Señor, 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 pero no hacen la voluntad del Padre, ¿no? En Santiago dice que cualquiera que se mira en el espejo y mira que tiene faltas, pues se las arregla, ¿no? Pero Santiago dice que algunos se dan cuenta de cuáles son los aspectos que tienen que cambiar porque el Señor se lo ha dicho y se van y se olvidan de cómo era. Entonces, lo importante es identificar aquellas cosas en nosotros que no están bien y poder tratarlas, ¿no? Poder eliminarlas o quitarlas para que podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Entra algo aquí importante, como dice Lucas también, Lucas capítulo 9, versículo 59. Que los que querían seguir a Jesús, fijaros, los que querían seguir a Jesús, nosotros también queremos seguir a Jesús, pero podemos ser de esos que le decimos, Señor, yo te seguiré, Señor, sí, yo trabajaré en tu viña, pero después igual no lo hacemos. Entonces tenemos que entender que esto también puede ocurrir en nosotros, ¿no? Entonces los que querían seguir a Jesús, le dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, hombre, pero mira que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces Jesús discernió que posiblemente pensaba que
esta persona iba a estar en el reino terrenal de Jesús, iba a llevar una vida cómoda o iba a llevar una vida relativamente buena, pero Jesús discierne su corazón y le dice, mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero yo no sé mañana dónde voy a recostar la cabeza. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que le está enfrentando a que realmente tiene que tener una voluntad firme para seguirle. Y cuando nosotros seguimos a Jesús, también tenemos que entender que no todo va a ser fácil, que va a requerir de cierta disciplina, atención, dedicación y esfuerzo. Pero en el fondo a nadie nos gusta eso. No nos gusta. Pero Jesús le dice, sí, bien, sígueme, pero mira donde quizás mañana vas a tener que dormir conmigo al lado de una piedra, igual no vas a tener ropa para taparte. Desde luego que cada uno de nosotros debemos de saber, ¿no?, que el Señor siempre demanda, en el sí quiero, demanda un servicio negado, ¿no? Pero también dijo otro, sígueme, y Jesús mismo le dice a otro, sígueme. Jesús mismo nos dice, sígueme. Si queremos seguir al Señor, escuchamos su voz, sígueme. Y le dijo, Señor, le dijo, una excusa. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí no está negando Jesús que descuidemos a los padres ni que les atendamos hasta el hecho de muerte ni que les acompañemos en el último día de su funeral. Lo que él está diciendo es que por encima de todo, porque esto de que entierran al padre, bueno, posiblemente su padre podría vivir 20, 15 o 30 años. Y Jesús le está diciendo, no esperes 30 años, empieza a servirme. En realidad era una excusa, ¿no? No espera que ya enterraré a mi padre. De aquí a 30 o 40 años, cuando ya mi padre fallezca, entonces me lo pienso. Y es también una estructura en nosotros en la que entramos a veces en estas justificaciones. Hoy igual no es buen día, mañana. Quizás cuando me case. Quizás cuando, como después dice, disfrutar de la vida, ¿no? Bueno, pues él lo que le está diciendo este hombre, le está diciendo que espera a Jesús, espera. Pero Jesús no quiere que nosotros esperemos para seguirle. ¿Entendéis, no? No hay una espera, la espera siempre tiene que ver con las cosas que nosotros hemos ideado y no encajan y tienen que encajar. Cuando yo me convertí había muchos jóvenes y algunos jóvenes decían, bueno, primero voy a vivir la vida y después ya pensaré cuando tenga 80 años. Pero claro, no sabemos el tiempo que vamos a vivir y lo que necesitamos es entender que el Señor nos llama y tenemos que seguirle. Las circunstancias, eso no significa que, bueno, que puede haber circunstancias que nos limitan, pero siempre tiene que haber una actividad de obediencia en nosotros, porque siempre vamos a encontrar cosas que nos limitan, pero no tienen que frenar nuestro servicio al Señor en lo poco que podamos hacer. ¿Entendéis, no? Y el siguiente le dice entonces también, le dijo al otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Espérate que primero me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le pega una bofetada y le dice, mira, que tú si pones el arado y quieres seguirme, no mires hacia atrás, siempre mira hacia adelante. Tampoco está menospreciando que se despida de ellos, ¿no? Pero posiblemente aquí también lo que estás buscando es que quiere tener más tiempo para poder luego tomar esa
esa decisión. Lo cierto es que siempre vamos a encontrar algo que podamos poner en nuestra vida y podamos pensar que no es posible todavía seguir al Señor. Y siempre encontraremos recursos y justificaciones y siempre encontraremos aspectos que nos apacigüen nuestra conciencia y digamos que, bueno, el Señor sabe que no puedo. Pero así somos, ¿no? Ellos se dieron cuenta que se refería a ellos también, porque luego más adelante lo dice. Pero aquí, por ejemplo, dice Jesús, dijeron ellos, cuando le responden, ¿no? Y les hace la pregunta, ¿quién pensáis que hizo bien? ¿El que dijo sí y luego no hizo o el que dijo no y luego sí lo hizo? Claro, ellos entendieron, sí, Jesús, y dice, pues, el primero, ¿no? Y de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque lo que importa es que en nuestra vida hemos dicho muchas veces a Dios no, durante mucho tiempo. Pero hay un momento en que podemos decir sí. Y hay otros que dicen toda su vida sí a Dios, pero nunca hacen nada. Es mejor decir pues sí, no, y volverse al Señor cuando el Señor nos llama, ¿no? Dice, porque vino a vosotros Juan el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Ahí está. Juan el Bautista predicó el Evangelio y los pecadores venían al arrepentimiento. Le creyeron. Quizás antes estaban al margen, porque los publicanos se sentían pecadores, sabían que cobraban más de lo debido, eran injustos. Aceptaron la necesidad de arrepentimiento, porque Juan predicaba un evangelio de arrepentimiento, una enseñanza de arrepentimiento. Y las rameras también le creyeron. El mundo pecador, el mundo lejos de Dios, dijo sí. Y eso es lo que realmente el Señor quiere, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, en Lucas 3:12, el ministerio de Juan el Bautista, Lucas 3:2, vamos a leer para que entendamos este contexto que Jesús está diciéndoles, porque lo sabían, ¿no? Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que Juan el Bautista empezó su ministerio porque vino palabra de Dios. Empezó a ejecutar aquello que Dios le estaba ordenando. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento. O sea, Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento, pero los fariseos, los publicanos, no le creyeron. Es más, sabemos que a Juan el Bautista se le cortó la cabeza, le encarcelaron y fue perseguido. ¿Y qué decía? Versículo 7 del capítulo 3 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Sabemos que las multitudes salían, él predicó, las multitudes salían, y Juan bautizaba un bautismo de arrepentimiento. El bautismo que después vino era un bautismo para salvación, el que Cristo predicó y los discípulos recibieron, ¿no? El bautismo de arrepentimiento. Y dice, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Se estaban justificando pensando que ellos, por ser hijos de Abraham, no tenían de qué arrepentirse de nada. Estamos sirviendo a Dios, hemos dicho sí a Dios, pero sin embargo no están sirviendo a Dios ni se han arrepentido del
de la predicación de Juan el Bautista. Así que les dice generación de víboras. Palabra fuerte esta, ¿no? Porque Juan el Bautista discernía lo que había en su corazón. Sabía realmente que eran huesos duros de roer y que no querían aceptar su bautismo de arrepentimiento. Y sigue diciendo, versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿pero entonces qué haremos? Había un sector que esta parábola está enseñando, un sector que tenía que ver con dos hijos, con diferentes aspectos espirituales de cada uno. Y entonces hay unos que le dicen, bueno, ¿y qué haremos? Y respondiendo Juan les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Está atacando a su egoísmo, a pensar que solamente ellos son el ombligo del mundo. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad y de actitud y de administración de lo que Dios nos ha dado. Pero claro, este mensaje no era popular tampoco para ese momento, tampoco lo es popular hoy en día. Tampoco es popular, ¿no? Y entonces vinieron también unos publicanos para ser bautizados por él, unos publicanos, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Qué hacían los publicanos? Cobraban más impuestos y se enriquecían. Entonces el publicano decía, Señor, ¿qué haremos? Mateo era publicano y se arrepintió. Y él dijo, yo voy a devolver a las personas lo que les he robado. Y este es el verdadero cambio, la obediencia que trae fruto. Y el fruto tiene que ver con el arrepentimiento y una nueva vida, entre otros aspectos, ¿no? Porque aquí vemos que el Señor quería que trabajarían en la viña, ¿no? Para que traerían fruto, y él recibiría luego el fruto, como sigue diciendo la siguiente parábola. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros? Así que Juan tenía palabra para cada sector de la sociedad. Hoy en día el Evangelio es un Evangelio que llega a todos los sectores de nuestra comunidad. Pero cada uno, cuando pregunta a Dios, ¿qué haré?, cada uno tiene algo que cambiar. Tiene algo que cambiar. Y es de lo que se trata, frutos que tienen que ver con el arrepentimiento. Claro, los soldados, sabemos que los soldados en esa época le dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Porque los soldados imponían, hacían lo que querían, le sacaban dinero a la gente, tenían la autoridad y por lo tanto ellos podían manipular y podían hacer lo que sea. Entonces, Juan tenía también una palabra para ellos. El Señor tiene una palabra para nosotros dependiendo de nuestra condición, dependiendo de nuestra necesidad. Él nos habla directamente y el caso es que nosotros tenemos que ser, aunque sea de ese hijo que le hemos dicho que no en un tiempo, pero ahora empezamos a decir que sí, que hemos cerrado nuestro corazón y no hemos querido que el Señor intervenga en nuestras vidas, hemos controlado las áreas de todas nuestras habitaciones, no hemos dejado que el Señor gobierne, pero ahora el Señor habla y nos pone en el lugar donde realmente necesitamos un cambio, ¿no? Aquí también en Lucas capítulo 7, versículo 1, vemos claramente cuando
Cuando Juan manda unos mensajeros a Juan, porque sabéis que él estaba en la cárcel y le fueron a preguntar, ¿eres tú el que esperamos? ¿Eres tú o esperamos a otro? Entonces el Señor le responde que los ciegos ven, los cojos andan, los ciegos son sanados, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Entonces Juan dice, este es. Solamente le dijo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan sabía que el que venía detrás de él era más poderoso que él y que sabía que tenía el poder para hacer los milagros, ¿no? Y Jesús mismo les dice luego al versículo 24, capítulo 7, versículo 24, les dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Así que Jesús está hablando a esa generación de lo que era Juan para él, para Jesús, en un aspecto, ¿no? Pero le dice, a ver vosotros judíos, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, ¿por qué? Porque iba con pelo de cabra, de camino, comían miel y no las langostas que se comen ahora, no, las langostas del desierto. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No. Dice, he aquí, los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios. Así que dijeron, esta es palabra de Dios. Había un sector, los publicanos, y había otro sector del pueblo que aceptaron el mensaje. Este es uno de los hijos. Y bautizándose con él, bautismo de Juan. Así que se bautizaron. Pero, versículo 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, y no siendo bautizados por Juan. Así que los que se pensaban que estaban diciendo siempre sí a Dios y vamos con Dios y seguimos en el camino del Señor, pero después le negaban con sus hechos. Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento y no es un mensaje popular. Porque la gente dice, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Si soy bueno y también tengo una percepción religiosa y espiritual, pero sin embargo el arrepentimiento tiene que ver con muchos aspectos en nuestra vida que tienen que ser removidos y trastocados, ¿no? por Dios. Y le dice en la última parte del versículo 32, leyendo la parábola de los dos hijos, Jesús mismo les dice, y vosotros, viendo esto que Juan predicó, enseñó, manifestó, no os arrepentisteis después para creer. Les está diciendo, tuvisteis un hombre que no ha habido otro profeta sobre la tierra. Y tenéis el testimonio verídico de una persona que venían a él, se arrepentían y veían vidas transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Y vosotros no creísteis y tenéis el testimonio evidente, pero sin embargo ellos no creyeron. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 18? Que es también lo que hoy en día acontece. Romanos capítulo 1, versículo 18, que habla de la culpabilidad del hombre.
dice que porque la ira del hombre se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Significa que Dios siempre ha hablado. Nadie puede decir que a mí Dios no me ha dicho nada. No, Dios siempre ha hablado. Y ha hablado entre 3 o 4 evidencias de cómo Dios habla. Dios dice que ha hablado porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No, el hombre no tiene excusa para no creer en Dios. Por ejemplo, en la creación se ve su eterno poder, su deidad, su gloria se ve en la creación. Somos testigos de una evidencia poderosa de la manifestación de Dios, entre otras, que no vamos a entrar aquí, pero entraría el sentido común, la conciencia, la inteligencia del hombre y todo lo que tiene que ver con los recursos que Dios nos ha puesto en nosotros para que creamos en Él. Y así que dice que no tienen excusa. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Todas las teorías que tienen que ver con la evolución, que todo tiene que ver con inventos que el hombre se ha hecho para afirmar que detrás de todo hay algo que no tiene que ver con Dios. El hombre se tuerce en sus divagaciones y pensamientos y teorías porque en realidad no quieren encontrarse con Dios. Sé lo que estoy diciendo porque yo sé que una de las cosas por las cuales a mí me costaba acercarme a Dios y ser sincero con Él es porque sabía que en mi vida había cosas que tenía que dar cuenta y no me gustaba. Quería seguir siendo el mismo, sin cambiar. Y lo que ocurre es eso, ¿no? Que al final los razonamientos, envanecimientos y razonamientos que hay en el mundo para explicar la creación y tantas otras cosas, pues es la realidad de uno, como hemos visto antes, que habiendo visto, sin embargo, no creen, no han creído, ¿no? Y desgraciadamente esto ocurre. Bueno, seguiremos en otro momento hablando de este tema, porque el tema de los que luego habla también de las parábolas, que tiene que ver también que Israel rechazó el ministerio de Jesús y rechazó todo lo que él había visto y había enseñado. Pero así somos de incrédulos, porque el ministerio de Jesús era tan poderoso, tan tremendo, ¿no? Que revolucionó todo Palestina, ¿no? Y sin embargo no le creyeron. Un sordo que empieza a oír, un ciego que empieza a ver, un muerto que se levanta, un leproso que se sana. Era evidente que tendrían que creer. Pero ese era uno de los hijos, aquellos que decían que sí, siempre a Dios, que pensaban que decían siempre sí a Dios, pero nunca hacían la voluntad de Dios. Se quedaban con su propia estructura religiosa y vivían exclusivamente para sí mismos. Por eso el Señor les ataca tanto, les dice que son sepulcros blanqueados, ¿no? Que dentro que lo que hay son huesos de muertos, ¿no? Y así es, la apariencia, estamos en un mundo de apariencias. Algunos pues igual nos gusta aparentar más que otros o no nos gusta en absoluto aparentar. Yo creo que hay una belleza en la persona que es como es y no tiene que cambiar nada ni parecerse a nadie. Es exclusivo, como Dios te ha creado, ¿no? Pero hoy en día hay mucha apariencia, ¿no? Quieren aparentar lo que no son.
en lo económico y en todo. Pero si uno vive feliz, tal como Dios te ha creado lo que tienes, no tienes que aparentar que otra cosa, ¿no? Muy bien, hermanos. Señor os bendiga. Tu poder en nuestra